Y María Teresa, que enhorabuena por el premio que has obtenido con este libro, enhorabuena por la labor que estás haciendo no solo en Valencia, sino fuera de aquí, y sobre todo enhorabuena por amalgamar a la gente aficionada a la poesía y de alguna forma darles tu apoyo y darles cancha. Yo creo que es muy importante que los que nos gusta la poesía pues tengamos todo ese calor y bueno, esas personas que están empujando, como empujan las personas que me acompañan también en la mesa, que son Ricardo Belveser. Ricardo, no voy a hablar de lo que es Ricardo, está claro, todos ustedes saben que es director de la institución Alfonso el Magnànim, pero que es escritor y poeta, y sobre todo yo creo que es un dinamizador cultural, una persona que a mí me pone las pilas, sinceramente, cuando lo oigo, porque es que hace años, o la gente que a lo mejor no domina tanto esto, pues de alguna forma se creen que los poetas son gente cursi. Resulta que lo que son es gente muy intelectual, que tienen una sensibilidad especial y que todos tenemos que valorar, los que somos incapaces de escribir un poema. Nos acompaña también Rafael Soler. Rafael Soler ha sido un hallazgo para los valencianos, diría yo, que nos ha venido a través de Teresa Espasa, que lo tuvimos, a ver si no me equivoco, lo digo bien, el 14 de mayo, lo tuvimos aquí en el aula de poesía. Yo creo que lo tratamos muy bien porque creo que se quedó muy contento, pero él nos trató mucho mejor a todos nosotros, porque la tarde que él estuvo aquí, algunos de ustedes supongo que estaban, se vivió la mayor ovación que yo he conocido en el aula de poesía de ámbito cultural del Corte Inglés. Es un poeta importante y quiero agradecerle el que se haya desplazado desde Madrid para estar acompañando a María Teresa en esta tarde tan importante para ella. Y no me extiendo más porque mi función es hacer una introducción, dar la bienvenida, y hoy tengo que decirles casi que compren un poco el libro. Normalmente digo que al final que lo compren, que se lo dedicará a la autora, pero hoy casi tengo que decir que lo compren poco porque tenemos muy pocos ejemplares. No voy a contar por qué, porque esas cosas se quedan en casa. Pero, bueno, el problema de editar ciertas editoriales luego es la distribución, que es un mundo complejo, como la mayoría de ustedes saben. Después vamos a tener la fortuna, diría yo, o la suerte de poder escuchar a importantes poetas que van a unirse a este homenaje en presentación a Teresa Espasa y que desde su propio sitio donde se encuentran pues van a regalarnos un poema, van a recitar un poema de los contenidos en el libro. Así es que muchas gracias a ellos de antemano y cedo la palabra a nuestro amigo Rafael Soler, que nos acompaña, para que hable de este libro que hoy presentamos. Buenas tardes, muchas gracias, Concha. Voy a ser muy breve porque todos hemos venido a escuchar la presentación de Ricardo y disfrutar con los poemas entrañables de Teresa. Enhorabuena, Teresa, por el premio y gracias por invitarme a compartir este rato con vosotros. Decía el crítico norteamericano Randall Jarrell: un buen poeta es alguien que, pasando una vida entera en el exterior, expuesto a todas las tormentas, consigue hacerse fulminar 4 o 5 veces por el rayo. Nada más intenso y conmovedor que escuchar a un poeta con la voz todavía temblorosa leyendo cuanto le dictó un rayo inesperado y definitivo. Ahí, y solo ahí, el poema. Ignoro cuántos han caído sobre la noble encarnadura de Teresa, pero a tenor de su obra publicada, todos han dejado huella para darnos lo mejor. En estos momentos de tribulación, en que vamos a la deriva, quebrados, sin referentes éticos y un desaliento creciente servido con el café cada mañana, tropecé el pasado jueves con este titular en el periódico El Confidencial: estamos jodidos, queda la literatura. Firmado por José María de la Viña. Sintonizo con el contenido, que yo habría titulado Estamos bien jodidos, y resumo alguna de sus oportunas reflexiones y el consejo final.
Leer buena literatura es sobrevivir. El que sin ella pasa por este mundo flota inconscientemente en la inanidad del no ser, en vez de ser parte de él. La buena literatura no se lee, se digiere, a una forma y fondo, lo que narra, lo que desprecia, lo que calla. La insuperable levedad aparente de sus palabras y la inmensa profundidad de lo que apenas sugiere, aquello que ni siquiera nombra. Armazón solidario que nos deja entrever la complejidad de la vida, la arrogancia del hombre, la irreductibilidad del alma. Estamos, sí, hechos polvo. Pero todos en esta sala fuimos ya salvados, siquiera una vez, por la literatura, con mayúsculas. Cada uno desde su intransferible, intensa peripecia vital. Y todos con un poema nuevo siempre por llegar y un libro pendiente. Se empeñan en hacernos náufragos, pero ya éramos, para nuestra suerte, escritores. Y todo escritor de raza tiene bien asentados el instinto de supervivencia y la vocación de eternidad. Llevamos tatuados en el envés de nuestros versos un manual que ni siquiera nosotros conocemos, para afrontar juntos esta nueva era que comenzó hace algún tiempo, que pinta sombría y que podemos iluminar con la palabra, como hace Teresa Espasa cuando en Diario de Sombras dice: pero si hablamos de cosas esenciales, tal vez deba decir que cuando la noche siembra de silencios la selva cotidiana, dos cuerpos languidecen entre el mar y la arena de la playa. La poesía, entendida como arte, está siempre muy cerca de la vida y de ella se nutre, reinventándola. Y así entendida, libera al poeta de unas obsesiones que compartirá con sus lectores cuando lleguen. Un buen poema nace siempre en su autor y termina de escribirse cuando le es ajeno y ya pertenece a todos. ¿Cuándo concluye la lectura de un poema? De un poema excelente. Me atrevo a decir que nunca, pues siempre nos ofrecerá un fogonazo nuevo, un silencio compartido, una evocación de cuanto fuimos, de cuanto quisimos ser, haciéndonos mejores. Como bien saben, tantos buenos poetas aquí presentes que intervendrán luego. Intuyo el remolino huidizo de algún verso malogrado que reclama sílabas más diestras. Nos dice Teresa en el final de Primeras Palabras, poema que abre el libro. Todos necesitamos sílabas más diestras, que nunca acaban de llegar, pero palpitan cerca, agazapadas y tiernas. El buen poema, ese enigma que pocas veces se desvela y nos desvela, desvelar, descubrir, poner de manifiesto y también quitar, impedir el sueño, no dejar dormir. Un buen poema que nos desvela y nos desvela, decía, acecha emboscado en un cruce de miradas, en una traición con la sonrisa puesta, en un amanecer prestado y luminoso, y por qué no, en un encuentro de poetas con Jazz y Jack Daniels por únicos testigos, como es el caso de este libro, que deja al lector la sensación de haber estado allí, rodeado de afines, con su poema a flor de piel, invitado transparente y voyeur, gracias al acta notarial de un texto que destila amor por el oficio. Dícese oficio a esta escritura a ciegas que nos lleva de un temblor a sus vecinos, sintonía con los cercanos, respeto por la palabra y sus aristas. La memoria, que es la ausencia de uno mismo, como dice Teresa, es también la del lector, que sin estar estuvo gracias a estos 32 poemas homenaje. 32 poemas con amistad en cada página, llenos de versos bien medidos y finales que son un puñetazo encima de la mesa, como el que cierra con mucha luz el poema epílogo. Aún queda un mundo por descubrir, y este silencio. Voy con el consejo final del artículo, al que antes hacía referencia. Compren y digieran un buen libro esta semana, a ser posible con chicha, nos pide el autor. Bastará para ello, me permite añadir, con bucear en las páginas de este poemario que ella busca su anaquel. Termino. Todas las mujeres son de otros, dice con razón Javier Piñón. Pero no siempre es así. Esta tarde, una vez más, María Teresa Espasa es de todos nosotros. Muchas gracias.
Bueno, estupendo, ¿no? Que texto más elegante y más comedido. Por cierto, la buena literatura, en instrucciones del profesor Tierno Galván, la buena literatura se lee como beben los pájaros, así y así, ¿no? Ole. Como Ole. así y luego así, como beben los pájaros, decía el profesor Tierno Galván. Por cierto, me estaba acordando también de una referencia estupenda. A Maxau le devolvieron una carta que había enviado y en el dorso ponía: murió sin dejar señas. Pues me parece que en el caso de aquí sí que lo tenemos, ¿verdad, Torio? Lo decía porque lo decía porque es difícil estar con más poetas, ¿verdad? Ahí, me parece casi me entraría en ganas que dijera que no sea poeta, que levante la mano. Y le aplaudimos todos, porque es muy emocionante, pero al mismo tiempo también eso confiere una enorme complicidad. Hace días, hace muy poco, por cierto, estábamos Ana Noguera y yo mismo presentando una lectura poética de Teresa fuera de Valencia, y en ese momento señalé que en la obra, en el conjunto de la obra de Teresa, podemos ver tres grandes grupos o tres pilares de asuntos. Uno, el tema amoroso, que era el debate que os digo, los que me conocéis, que me interesa poquísimo, ¿verdad? Pero el tema amoroso tiene una parte importante en la obra de Teresa. Y luego dos cosas más: la fatalidad por el paso del tiempo y la fragilidad de los instantes. Este libro, afortunadamente para mí, es de estas dos segundas partes, es decir, de la fatalidad sobre el paso del tiempo y algunos instantes muy cegadores. Es un libro, sobre todo, de soledad. Probablemente el libro en el que he encontrado a Teresa más sola. Pero a veces la soledad es generadora de muchísima fuerza, ¿verdad? Este libro, El Congreso, por cierto, es decir, que lo conozco casi paso a paso. Es decir, que he leído distintas redacciones, lo he visto progresar, aparte de que en él estoy por todos los lados, por todas las páginas, al menos en 10, que estoy como lector, estoy como amigo, estoy como protagonista. Y me reprocha además que paso por su mano la salud, ¿no es verdad? Lo dice en un poema, ¿verdad? Pero seguramente es que la habría saludado ya 3 veces, pero eso es... Pero quiero decir una cuestión que la más desconcertante, y luego entraré ya en materia. La más desconcertante para mí es entender qué quiere decir y qué representa y a dónde quiere ir el sistema de citas que cree dentro. Es que no logro comprenderlo. Parte de una cita de Clara Janes, que no entiendo lo que dice, no entiendo lo que dice el verso ese que haya elegido, y no entiendo qué hace en ese libro. Pero es una cosa, pero es que no entiendo lo que dice, es una cosa es que dice, no sé qué, no sé cuántos, que dice Clara, no sé cuál. Luego está muy bien, una de Jaime Sires, una de Blas Muñoz, perfectas. Una de Schlegel, pero ¿qué es Schlegel? Pues dice cuál de los hermanos. Una de Schlegel, además Schlegel no es muy de derecha, y no estamos ahora como para eso. Una de César Simón, estupendo, una de Mariana Males, y ahora tocamos otra vez Moya. Una del Lama Yunden. Lama Yunden es un tipo raro, pero raro de verdad, En realidad, vamos, el personaje interesante en la cita que no está es el de Alexandra Daniel Neil. Si no la conocéis, yo os invito a que nada más llegáis a casa la busquéis. Es Alejandra David-Neel, 2 L's, una G. Este es un personaje, una señora francesa que pues se casó con un señor de Francia y tal. Al poco descubrió que con él tenía pocas cosas que hacer. El caso es que se fue, empezó unos viajes, luego se volvió a casar y luego descubrió que su vida no es para estar casada. Y se fue a la India. Fue la primera mujer que entró en la ciudad sagrada. Se vistió con harapos, se pringó de suciedad revolcándose para esto, para que la confundieran con una mendiga, y entró en la ciudad prohibida. Pero además logró aprender perfectamente todas las lenguas necesarias para pasar desapercibida. Esta mujer, estamos hablando en el tránsito del siglo pasado entonces se encuentra ahora sí con el Lama Yunden, que tenía entonces 14 años este chico, y primero lo tiene como siervo y luego lo tiene como amigo.
Pero todo lo que el lama sabe es lo que le enseñó esta señora francesa. Un personaje soberbio. Es lo que tenía que haber citado. Porque es que lo del lama, yo no sé qué hace el lama ahí y no sé qué hace Clara Janés. Por cierto, los dos sobran porque los dos se parecen, ¿eh? Bien, dicha la broma aparte, el resto de los poetas es un congreso que, como sabéis, yo organicé, por eso el libro lo dedica, con los poetas que a mí me gustan. Y falta uno, Antonio Enrique, que es uno de mis poetas. Sí que está, ¿Sí? pero sí. Y está, si tú ves ahí, hay un poema, sí, hay un poema, ese de la Capilla Bizantina. Así. Si tú recuerdas, él subió los escalones del presbiterio. Lo que no sé es por qué falta algún error de alguien, pero no está, pero ahí está, precisamente porque está citando todo lo que él dice. Bueno, el caso es que Antonio Enrique, personalmente, creo que no solamente uno de los, digamos, 20 grandísimos poetas españoles, sino me parece un hombre deslumbrante de inteligencia y de sabiduría. Es el único que se ha atrevido a escribir una historia heterodoxa de la literatura, es decir, no la historia que todos han ido trasladando, en los últimos 2 siglos, la historia de la literatura de siempre, la historia de Lope, Cervantes, Calderón, no, otra, una historia heterodoxa. Y ha seguido una especie de modelo de Menéndez Pelayo, pero claro, lo ha hecho desde el principio. No todo es Juan de Mena y Calderón, no todo es esto y García Montero. Ha hecho otra historia realmente apasionante, solamente por haberse metido en eso que es interesante. Bien, dicho todo esto, claro, es un libro sobre encuentros de poetas y, sin embargo, y paradójicamente, es un libro sobre la soledad, porque en todo el encuentro están siempre sola Teresa. La primera parte la llama tiempo de espera, que por cierto a mí me recuerda a Max Aub. Tiempo, porque la gran revista que hizo Max, que se llamaba Sala de Espera, pero claro, él estaba esperando que aquí se muriera Franco, ¿no? La verdad que antes se murió él y se cerró Sala de Espera y aquí pasó, pero vamos, él le llamaba Sala de Espera porque confiaba en que eso sucediera. Ahí llama tiempo de espera. La pregunta es, ¿qué espera? ¿Qué tiempo espera? ¿Qué está esperando? ¿Qué pasa? ¿Que ha llegado demasiado pronto al Congreso y tal? Bueno, ciertamente hay un momento en nuestra vida que nuestro propio fluir es como las aguas en un lago que va a dar a una cascada, en Iguazú. Llegamos con los ríos, ¿verdad?, rebrotando sobre las piedras en los años primeros. Luego hay un momento como de remanso. Y esas aguas que parecen quietas no lo están porque hay una cascada, ¿verdad? La cuestión está en que esa tensión no se nota. Y el agua está quieta. Luego parece que se mueve y luego coge una enorme velocidad. Es como si fuera realmente la vida. Ese primer atolondramiento, ese estanco, como si el tiempo estuviera detenido, y luego esa tensión hacia la cascada, de repente el agua, como si hubiera enloquecido, empieza a correr y se precipita. A mí me da la impresión de que no espera nada, porque en realidad Teresa lo está esperando todo. Está esperando, pero hay aquí un grave dilema. Y es que mientras espera, el tiempo continúa pasando porque nada se detiene. Pero lo intentan por un sistema, primero, de avestruz. La poeta está en el club de jazz y dice allí: si cierro los ojos, nada existe. Claro que es un mecanismo de avestruz, pero al mismo tiempo lo que está defendiendo es ser de la soledad, porque está en el club de jazz, pero está sola, ¿eh? Por eso dice, si cierro los ojos, nada existe. En este tiempo de espera, comenta algo que ya da los primeros datos sobre esta tensión del paso del tiempo. Habla del vino viejo. Ya es suficientemente... El primer verso se llama así, empieza así, el vino viejo. Entonces habla del paso del tiempo como cuestión irrefutable. Se refiere a imágenes remotas tras las agujas de un reloj. Pero concluye, como lo he dicho muy bien Rafael, perfecto, los remates de poemas increíbles. Y aquí dice: y de pronto un soplo de aire frío cruza a su antojo la terraza. Ese escalofrío, ¿verdad?,
de una persona que además está deseando cerrar los ojos y aislarse más, es evidente. Luego hay una especie de discusión, en un poema dedicado a Ignacio Escuin, hay una especie de discusión con Paco Brines, que es un poeta de los que más aprecia a Teresa, ¿no? Y dice que está entregada al silencio que la ocasión requiere, siempre está sola o en silencio. Eso es una... Y dice: contemplo fascinada mientras habla de otoños que regresan después de alcanzar lo azaroso. Estos otoños regresan, estas rosas pueden tener aún más tiempo en este lago antes de que haya la tensión final. La poesía tiene referencias. La referencia es que en todos los poemas habla de algunos de los poetas que intervienen, pues Fernando de Villena, pues puede ser Pepe Lupiáñez, pues Antonio Enrique, hemos descubierto ahora, Ignacio Escuin, todos los poetas que estábamos ahí. Lo que pasa es que los disfrazan. Es lo que se ha venido diciendo con esa considería de intertextualidad, pues eso, está embutido dentro de su propio poema, y entonces recordamos por el aroma, como nos acaba de decir, sí que está por esto, y nos has dicho que su aroma está ahí en efecto. El aroma de cada poeta está en cada uno de los poemas que le dedica. Y está, pero lo que pasa es que ha querido que esas ideas sean suyas, y se las ha hecho, se las ha apropiado. Y claro, ahí está, cuando está con este poema de Ignacio Escuin, se encuentra también, nos encontramos otra vez con la misma piedra para tropezar. Dice ella: sigo en mi silla de roble, quieta, inmersa en la firmeza de un tiempo que no se ha detenido. Tiempo que no se ha detenido. Ese es lo que está en el fondo de todo el poemario, es exactamente eso siempre. La tensión del tiempo, ella puede estar quieta, puede cerrar los ojos, puede hacer la avestruz, puede hacer que desaparece, pero el tiempo no cesa en ningún instante, en ningún poema incluso. Remata Silencio compartido a Fernando de Villena diciendo: quizá debiera añadir que el destino se toma sorbo a sorbo y que la vida se vive en cualquier lugar. Toma luego dos versos, uno de Javier Piñol y otro de Alfredo Saldaña, pero ya no lo sabe, yo no voy a decir por qué los toma. Los toma porque se cree que son suyos. No lo hace porque los pone en letra bastardilla, sabe perfectamente que está tomando los otros. Pero el de Piñol dice: los cuervos han volado en círculos perfectos. Era la idea directa de la muerte, ¿verdad? O, si lo podemos preferir, es la idea perfecta de la agonía. Solo los cuervos ruedan sobre nosotros si lo podemos ver, si no lo podemos ver, pues tiene escaso interés, ¿verdad? Y toma de Alfredo Saldaña lo siguiente, dice: alguien mira y sus ojos reflejan el resplandor apagado de la derrota. El resplandor apagado de la derrota. Es que ese es el tema junto al de la soledad, el de la derrota, porque Teresa está aquí derrotada todo el poemario, todo el principio. Lo que pasa es que, como Mujer con una galla, lo que hace es sacar partido de esa derrota, nada menos que todo este libro. Pero el desengaño y sus trampas es lo que está debajo. En otro libro, no en este, en otro libro de Teresa dice: aún así prefiero tus besos cuando saben a derrota. O sea, el tema este ya viene de otro libro, y además hay otras referencias, en otros momentos os las comentaré. Por tanto, y de pronto sale de su ensimismamiento, se despierta cuando escucha unos versos en los que se reconoce, porque este es el verdadero asunto del libro. Lo escribe porque está sola, porque está derrotada. Tanto es así que pienso, al escucharle, en el tiempo que éste se pierde y no regresa. Esos son los tres planos. El tiempo transcurriendo, quiera o no quiera, le guste o no le guste, la soledad del personaje, el desensimismamiento, sentimiento de derrotar. Aunque hay leves pálpitos de que aún está viva, como viva, como enfermo terminal. Dice: después de todo, y como tú bien dices,
el deseo y la carne suelen apostar a la misma carta. La idea de esto es que Gregorio Morales, no sé si lo recordáis, pero es un poeta de lo erótico hasta lo repugnante, ¿eh? No se detiene en nada Gregorio, en nada. Todas cuantas cosas podáis imaginar que se pueden hacer como ejercicio erótico, Gregorio las ha escrito. Todas. Sea con un plátano o con un crucifijo, sea de día o de noche, sea con un hombre o con una mujer, sea en el campo o en la ciudad, sea en el asfalto o dentro o en el asiento detrás de un sin camino. Todo cuanto queráis pensar, llegáis tarde, ¿eh? Ya lo he escrito Gregorio. Por eso ella le dedica este remate. El deseo y la carne suelen apostar, dice, a la misma carta. Hay, por tanto, el leve palpito, hay deseo, está sola, está eso, tal, se siente mayor, ve cómo el tiempo pasa, pero aún pervive el deseo. Y de pronto regresa la vida de la mano del deseo, que también late por debajo del libro con una presencia en palimpsesto. Dice en un poema llamado Máscaras de plomo: los placeres que me han correspondido en la ruleta de la vida se transforman en máscaras de plomo que guardo en un ropero. Decía que es una obra como un palimpsesto. ¿Se recordáis palimpsesto? Los escribas escriben sobre pergaminos y cuando el tema no tiene interés lo rascaban y entonces escribían otra vez arriba. Yo generalmente suelo decir, la poesía amorosa no es más que un palimpsesto. Siempre se ve lo debajo y lo debajo y lo debajo. Es muy difícil encontrar un poema amoroso que no esté palimpestado, porque enseguida huele a alguien, ¿no? Por eso le tengo especial, ¿cómo se llama? Poca simpatía al tema amoroso. Pero en este caso, fijaos como aquí se utiliza, pero se utiliza con esta ánimo borde. Para mí, el libro que lo explica todo, que explica esta encrucijada, no digo que sea el mejor poema del libro, que es un poema buenísimo, pero el que explica esta encrucijada es un poema en arte menor, de 4 estrofas de 4 versos, de 2 y 4 sílabas, que aunque no está medido, pues tal vez no está medido adrede, pero todo ese perfume llega así, lleno de caricias, de misterios y finalmente de tempus fugit. Dice lo siguiente, se llama Vagas intenciones. Y ven cómo las ideas que hemos vertido están aquí. Dice: aunque sabes que provocas desconcierto, acaricias mi piel con la yema de los dedos. La clave del misterio habita los minutos que se pierden en la esfera de un reloj imaginario. Luego voy a decir más adelante, en el poeta y el daño, el ir y venir de mi tiempo, solo sombras que un día desvanecen. No me voy a extender nada más porque creo que está lo que yo quiero sostener como sugeriría una de las lecturas posibles de este libro sería en esta dirección. Y la otra clave probable está en la parte ya final del libro, donde rematan, porque teníamos primero tiempo de espera, luego tiempo de lectura, luego lectura interrumpida en el libro. Lectura interrumpida lo cierra diciendo: siempre lo dije, a veces las cosas más sencillas son difíciles de explicar. No dice son las más difíciles, no dice eso, ¿eh? Dice, a veces las cosas sencillas son difíciles de explicar. Hemos pasado, por tanto, el tiempo de espera, el tiempo de lectura, la lectura interrumpida, donde se nos ha facilitado la última y más robusta de las claves, con esa naturalidad tan propia de Teresa, de decir las cosas de esta manera tan suave, y que adquiere una robusta emoción en un poema que se llama Cuando la voz se apaga, que lo voy a leer. Igual se rompe el juego después de haber ganado la partida. Esto es una sensación que he tenido muchas veces, y está muy bien dicha. Yo no he sabido decirla, ¿eh? Y cuando la he visto, dice, es verdad, lo he pensado. Y es la idea, o sea, alguien está buscando, ¿qué pasa? Jugando a las cartas. ¿Pero qué pasa? Alguien tiene, o al dominó, o al tal, están tapadas, de repente alguien dice, toma, y y todo se rompe, todo se rompe. Unos van atrás, otros protestan porque tiran sus cartas, pero ese instante es un instante prodigioso, es un instante altamente lírico.
Y es verdad que alguna vez he querido transmitir esa sensación tan hermosa del final colectivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que recoge aquí? Igual que se rompe el juego después de haber ganado la partida, otro día amarilla. Sin duda ha llegado ese momento indefinido en que la luz se pierde y la voz se apaga. Ahí debería haber acabado el libro, pero se había captado por un hilo de esperanza. No me lo acabo de creer, me parece un poco artificial, pero al menos ha querido no dejar este sabor en la boca. Y al final, este hilo de esperanza, no en el mundo, pero quizás algo un poco suficiente, dice: pienso que si miro la vida de otro modo, aún queda un mundo por descubrir. Es decir, bueno, vamos, demos un poco de ánimo, ¿no? Y entonces sugiere esta esperanza. Si miro la vida de otro modo, a lo mejor, ¿verdad? Bueno, claro. Y viene el último verso, ya citado por Rafael Soler, que es un poeta fino y un hombre listo inmediatamente, que ahora ha visto esta hebra, con el que remata el libro, que es con el que se remata el libro y con el que acabo yo. Porque al final todo llega, porque los libros han de tener un final, si es posible un final rotundo, mejor, y que ratifique cuanto se ha venido diciendo. Y aquí se hace. El libro se acaba con un verso que dice: y este silencio. Gracias. Vale. Bueno, pues llega el momento de las gratitudes y tengo que agradecer el que todos vosotros estéis aquí esta tarde convocados por un nuevo libro, y tengo que agradecer a mis amigos, a Rafael Soler y a Lucía, que han querido estar aquí y han venido desde Madrid para poder estar aquí, entre otras cosas, esta tarde. Y tengo que agradecer a Concha Prieto, que bueno, comenzamos a ser colegas y ahora somos amigas, verdaderas amigas, de las que se cuentan cosas apoyándose en el hombro. Y bueno, y me he dejado para el último a Ricardo Viveser. Él ya lo sabe, lo he dicho en ocasiones, que durante mucho tiempo le conozco, hace muchísimos años, y él y otras personas que también están aquí, podríamos decir que son las personas que más quiero aquí en Valencia. Y también a Rafael voy a empezar a quererle ahora. O sea que yo les agradezco a los dos, a los tres, sus palabras. Esto se va un poco. Les agradezco mucho sus palabras, el que hayan analizado este poemario y que hayan dicho las cosas tan estupendas que han dicho. A mí me han parecido cosas maravillosas. No estaría de acuerdo en algunas cosas, pero bueno, eso pasa siempre, hasta en las mejores familias. Yo sí que tengo que decir que agradezco muy de veras a los dos magníficos poetas que tengo aquí a mi lado, a Rafael Soler y a Ricardo Viveser, el que hayan dedicado su tiempo para leer y desmenuzar este pequeño poemario, como les digo ya. Y es cierto lo que ha dicho Ricardo.
él ha leído en sus inicios este poemario y me ha dicho, oye, pues esta palabra me gusta más que esta. Bueno, pues a mí me gusta más la otra. Bueno, pero pues cámbiala. Y de hecho le he cambiado, tú sabes que lo he cambiado. Y también es cierto que es el protagonista de algunos poemas y voy a ver si encuentro, porque no lo tenía esto pensado, pero sí que hay alguno aquí, uno que apertura del Congreso, que dice: al regresar de aquel lugar que nadie nombra, todo tiene un sentido, aunque no lo parezca, todo tiene un sentido. Cada verso nos lleva a una situación histórica, aunque a lo mejor no nos acordemos, pero está ahí. Y sigo diciendo: al regresar de aquel lugar que nadie nombra, y porque sabes que codicio esa mirada, pasas ante mí sin detenerte. Tu interés dominante es hablar del reflejo social de la poesía y del enfoque de la fiesta de las letras que ahora mismo comienza. Se anuncian 3 días y 3 noches. Poemas escritos con palabras suficientes o excesivas, parábolas, letanías obstinadas e imágenes urbanas nacerán del saber del poeta y arderán en su aventura. Este es uno de los poemas que de alguna manera hay algo dedicado a Ricardo Bellveser y otros que él ha leído y que no voy a mencionar. Lo que sí que voy a decirles es que el otro día Gregorio Morales, que ha mencionado Ricardo, me escribió una nota a propósito de este poemario y me dijo, más o menos, no lo recuerdo, pero más o menos decía: empecé a leer el poemario y deseé estar contigo en ese congreso, deseé estar contigo y por las plazas, por las calles y por las avenidas junto a ti, y analizando todo lo que habíamos visto y todo lo que se había hecho en ese congreso. Y luego al final hay otra frase que me gusta, y dice: y fíjate que más tarde me he visto a mí mismo, me he reconocido. Él se dio cuenta, iba leyendo y se dio cuenta de que había un poema dedicado a él. Dice: entonces no solo es que era el deseo, sino que me vi, pues estoy aquí. Y luego al final dice, de alguna manera me reconforta el que he descubierto en este poemario, y eso para mí es muy gratificante. He descubierto a la poesía y a los poetas, más o menos dice esto. Y bueno, es muy de agradecerle también a este poeta que estuvo en este congreso y al que yo no he vuelto a ver, la verdad es que ya no he vuelto a ver. Entonces, pues vuelvo a repetir las gracias a mis queridos amigos, a Ricardo Bellveser por ese análisis que ha hecho, y que es cierto, hay poemas de amor, pero digamos que son unos poemas de amor que dejan lo que es el amor habitual y va más allá, da un paso más allá de lo que suele ser un poema amoroso. Y luego está el paso del tiempo. El paso del tiempo siempre está. Y la soledad, pues quizá haya soledad, pero yo no sé, ya me explicarás un poquito más despacio eso. Bien, no sé cómo él ha visto esta soledad del poeta. Y nada más decirles que ahora unos poetas amigos van a leer, yo no voy a leer más poemas, pero sí que los van a leer mis poetas amigos,
Ellos son poetas extraordinarios, todos son poetas premiadísimos. Buenas tardes. Agradecer a Teresa que nuevamente me haya dado la oportunidad de leer estos poemas de este libro tan entrañable, y voy a leer un poema breve que Ricardo ya ha enriquecido con su comentario, y que es un poema breve pero intenso. Se titula Tiempo de espera. El vino viejo y la mordedura de tan profunda espera me llevaron a otro lugar, a otros días de vértigo bajo el sol del verano de Praga. Tiempos lejanos que a menudo palidecen a causa del olvido de su liturgia. Imágenes remotas tras la aguja de un reloj que confirma la distancia, y de pronto, como láminas de sílice empapadas por ventiscas de este otoño anticipado, un soplo de aire frío cruza a su antojo la terraza. Comienza el poeta su lectura en un breviario. Pienso al escucharle, en el tiempo que se pierde y no regresa, en el ansia de vivir o de morir, en los versos que anticipan una lluvia que reluce en la distancia. Entregada a la imperfección de los días, me pregunto una vez más, ¿qué decir cuando la oscuridad de una noche desierta conduce al silencio? Bueno, muchas gracias, Teresa, por darme, no sé, este pequeño privilegio. Es un privilegio leer un poema de tu libro. En el límite del asombro, a Gregorio Morales, tantas veces citado. En el límite del asombro se fundieron los últimos recelos. Sin advertir el temblor de unos cuerpos novicios, torpes o inocentes, el poeta intenta persuadirnos con su nueva teoría de lo obsceno en lo sagrado. Sus audaces propuestas nos dejan sin aliento, y la paz del auditorio parece desgarrarse cuando alguien junto a mí abandona el reposo. Solo él conoce la furia de las pasiones salvajes que callan sumergidas en el deseo y sus orillas. Solo él frecuenta letras agotadas que esgrime con arrojo y con desvelo. Solo él sabe cuál es el final de una leyenda que juega con la emoción y algún desmayo incontrolado. No hay temas prohibidos, solo un paréntesis cifrado que perturba la corriente de lo eterno. En esta tarde que anochece, le pregunto si conoce la pasión que identifica su voz, como quien busca asilo en otros brazos, se quiebra al responder. Después de todo, y como tú bien dices, el deseo y la carne suelen apostar a la misma carta. Chilo Candel. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por el libro, Teresa. Y yo voy a leer un poema que está dedicado a un poeta amigo de las dos, a José Luis Martínez Rodríguez. Y el poema se llama El poeta y el daño. Dentro de un orden armonioso discurren los poemas, y la vida se concentra en cada frase, en cada instante, en cada pausa de su voz. Medita el poeta sobre el daño que a menudo nos libera y ennoblece. Junto a versos cordiales, de rítmicas estrofas, brotan versos intensos que perturban el color de la tarde. Tal vez su devoción por la vida le lleva a sospechar una existencia posible. La luna sobre el lago, la astucia del destino,
una mirada perdida, el ir y venir del tiempo, solo sombras que un día desvanecen. Antonio Mayor. Gracias, Teresa, por este sur suyo y ahora también ya nuestro en este libro. Un sur. Tenue luz que proyecta tu silueta sobre el mármol rosado de la capilla bizantina. Ceñido a la corriente, suave y cálida que viene del sur, sube el poeta a los escalones del presbiterio, dispuesto a entregar su verso y su quimera. Compartir los poemas es penetrar el interior de un lenguaje que trasciende miradas seducidas, o quizás dibujar una sonrisa en la penumbra mientras el amor reposa en los últimos versos. Hola, antes que nada, enhorabuena por el premio y por el libro. La magia de las horas. En torno a mí hay palabras circulando y un poeta que es testigo. Sin titubeos, sin voces ruidosas que enturbien la magia de las horas, ha llegado el momento de escuchar los poemas que su pausada voz libera. Sin sentido apenas, la memoria, que es la esencia de uno mismo, retrocede en el tiempo hasta alcanzar el mar, que doblega por momentos su cintura. Y así transcurren los versos de un poema que palpita entre las olas. Territorio de amor es el mar, que nos mece y que nos lleva, como a dioses pequeños, mostrándonos la luz en su deriva permanente. Algo me dice que distancia y olvido son hebras de la misma tormenta. Es precioso. Hola, buenas tardes. Primero, Teresa, muchísimas gracias, ya lo sabes, no de este libro, sino de todos los libros y de todo lo que hemos hecho juntos los domingos por la mañana en tu casa, cuando inventábamos revistas y cosas de estas. Y luego ya, abundando en lo que decía Ricardo, creo que es interesante que todo el mundo sepa que para que Teresa se sienta saludada hay que saludarla 6 veces por lo menos, porque si no, no me has visto, ¿no? Tal cual, y entonces creo que hay que decirlo. Bueno, yo voy a leer Club de Jazz. ¿Qué cosas dicen, eh? ¿Qué cosas? No os creáis nada, eh. Luego no me digas cuando lleguemos a casa me pegarás, porque no. Club de Jazz. Si cierro los ojos, nada existe. Solo sombras movedizas que se filtran a través de la arboleda, igual que las palabras que ahora brotan de esos labios. No he podido olvidar las noches de insomnio cuando, creyéndome feliz, abría tus libros para buscarte en cada verso. Aquellos que nunca fueron míos y hoy reclamo. A veces me dejaba atrapar por el ritmo del poema, luego desnuda como una sombra, me prendía entre la música y escapaba de la noche del Club de Jazz. Ana Noguera. Querida Teresa, bueno, enhorabuena, gracias. Y gracias por contar con los amigos. Todos venimos por el libro, pero sobre todo por ti. Es un magnífico libro, pero nos permitimos estas licencias y estas bromas por el cariño que te tenemos. Teresa sabe hacer una poesía, sabe hacer trascendente las cosas en las que los demás a veces ni nos fijamos, o no nos paramos en pequeños detalles, o en pequeñas vivencias, o en pequeñas cosas. Y ella las sabe hacer grandes, sabe hacerlas filosofía. Yo no sé si alguna vez pensó Ricardo cuando hizo el congreso que iba a tener un libro dedicado para él y además fruto de ese congreso. A mí me toca hacer el cierre, el epílogo con ese verso tan potente que los dos habéis destacado. Epílogo. La charla, la música, la promesa de algún libro, palabras de algodón,
aspiro con empeño la brisa que tiene la noche, cuando envuelve a los poetas, y me despido una vez más, con la solidez que da la experiencia de tantos versos cumplidos. Me detengo un instante, queriendo retener las sombras que en la noche se alejan. Cruzar la calle para alcanzarles podría ser una meta y un riesgo. Dejarles marchar sin decir nada, una inmensa cobardía. Acaricio en la distancia vuestras voces cansadas, los años, la nada que se pierde, la creación de poemas que más duelen. Volver a escribir versos imprecisos, de gesto inacabado. Volver a la intimidad del mar, a la pasión, al abandono que sigue, pero el mundo nos obliga a buscar la noche de estrellas moribundas, resignadas a una luz que avanza en proporciones geométricas y penetra incluso en la incertidumbre de un amanecer que nunca, nunca nos ha pertenecido. A lo lejos se divisan las almenas de las torres. Pienso que si miro la vida de otro modo, aún queda un mundo por descubrir, y este silencio. Bueno, pues esto han sido 8 de los 32, que yo no los había contado, pero Rafael dice que son 32, así queda el asunto. Pues de esos 32 poemas que lleva este poemario, 8 son los que han sido leídos aquí esta tarde. Espero que os hayan gustado a todos y que bueno, si queréis alguna cosa, preguntar algo o tenéis alguna curiosidad por aquello del Congreso, estoy dispuesta a contestaros. De todas maneras, sí que Ana Noguera decía, no sabía, Ricardo, que tendría un libro dedicado a aquel Congreso. No lo sabía, porque ni yo misma lo sabía. Lo que ocurre es que me gustó la manera del enfoque de Ricardo al organizar el Congreso. Me gustaron todos los poetas que fueron y lo que dijeron. Me sentí a gusto y pensé que qué mejor testimonio que dejar un libro que contara todo aquello que fue. Y además, lo que antes os he dicho, no hay ni un solo verso que no sea histórico. Todo verso de este libro hace referencia a una situación histórica que se vivió en aquel momento. Igual solamente la viví yo, igual la vivió más gente. No lo sé. Ahí queda todavía. Bueno, pues nada, si lo que yo os decía, si queréis, tenéis alguna cosa, alguna pregunta, alguna curiosidad, estoy dispuesta a responderos. Si no es así, dar otra vez las gracias a mis queridos poetas amigos y a mis queridos compañeros de mesa, Concha, y a Ricardo y a Rafael. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, yo creo que no es cuestión de establecer un debate, porque yo creo que todo está dicho con esta presencia, con este calor que hay en la sala y con este reconocimiento y bueno, y el fuerte aplauso que te mereces, Teresa, por ser como eres y por compartir con nosotros todo tu buen hacer, no solo profesional, sino, como hemos dicho antes, el humano. Muchas gracias.